en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26 de la mañana. A esta hora vamos a darle la bienvenida al abogado César García. Gracias por la espera, jurista guayaquileño. Con él vamos a estar conversando acerca de esta pugna entre el CPCCS, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también la Corte Nacional de Justicia por la designación del titular del Consejo de la Judicatura. La Corte Nacional de Justicia envió 3 ternas, no se ha puesto de acuerdo el CPCCS para designar al presidente del Consejo de la Judicatura, y ahora está la Corte Constitucional de por medio, porque la Corte le dio el encargo al CPCCS para que de manera célere designe al titular de la Judicatura. Sin embargo, no lo ha hecho. ¿Cuál es su criterio acerca de esta pugna? La justicia en medio nuevamente. ¿Cómo resolvemos, cómo zanjamos esto? ¿Cómo designa finalmente el CPCCS al titular de la Judicatura? ¿Cómo dejamos que cada función del Estado obre en el marco de sus competencias sin que la justicia esté allí inmiscuida? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos. Bendecido 2023 para usted y para todos quienes nos escuchan. Bueno. Es importante, para contestar dicha pregunta, analizar primero qué es lo que pasó, cuál fue el inicio. Y esto nace con la sentencia número 1219-22-EP/22 de fecha 26 de septiembre del 2022, cuando la Corte Constitucional específicamente ordena, dentro de sus decisiones, cuando analizaba la situación jurídica del doctor Álvaro Román, que todo el proceso que conlleva la selección y designación del vocal principal de la terna de la Corte Nacional de Justicia deberá realizarse de manera célere, a fin de dar cumplimiento al artículo 179 de la Constitución de la República, de tal forma que lo dispuesto en esta sentencia debe ser ejecutado integralmente por los sujetos obligados. ¿Qué significa esto? Dicho párrafo establece una obligación, es imperativo, es una orden de la Corte Constitucional para que los miembros que integran el Consejo de Participación Ciudadana designen célere, siendo sinónimo de rapidez, de la forma más rápida posible y efectiva, a quien va a ser en este caso el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Esta sentencia fue de fecha 26 de septiembre y hasta el día de hoy todavía no existe ningún presidente designado. ¿Qué es lo que pasó al final? La Corte Nacional de Justicia, tal como establece la Constitución de la República, envía una terna que fue aplaudida por todos prácticamente, por tratarse de jueces de la Corte Nacional de carrera, personas que integran jerárquicamente el máximo organismo de administración de justicia dentro del país. Y el Consejo de Participación Ciudadana, dentro de esta terna conformada por estos 3 jueces, el doctor Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera, teniendo que escoger justamente por este imperativo, por esta obligación, a las autoridades que ahora que va a conformar la presidencia del Consejo de la Judicatura, no lo hicieron. Y para este efecto han existido múltiples excusas que hemos escuchado realmente, y principalmente por parte de su presidente, el doctor Hernán Ulloa, quienes manifestaron que efectivamente no existió un consenso entre los 4 vocales que deliberaron y que tomaron una decisión en las sesiones que se realizaron justamente. Abogado, permítame la pregunta. En esta resolución sobre el caso de Álvaro Román, en donde se pide al CPCCS que de manera célere ellos designen al nuevo titular del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional tranquilamente pudo poner un plazo, en el plazo de 3 meses, en lugar de poner de manera célere, digo, para ver si es que así cumplían. Porque Sofía Almeida, que es integrante de este organismo, el CPCCS, dice que Hernán Ulloa y esta mayoría tienen tal vez la encomienda del gobierno de no hacer nada hasta ver el resultado de la consulta popular. No han designado al contralor, no han designado al nuevo defensor del pueblo, defensor público, y ahora con el titular de la Judicatura parecería que existe algún interés de que
el señor Murillo siga al frente de ese organismo y todos sabemos cómo está funcionando la justicia en la actualidad con esta feria, este baratillo de medidas cautelares, de acciones de protección, para todo tema. Ahora la gente recurre a la justicia y la justicia está al servicio, claro, si es que le conviene al gobierno. Claro, la Corte Constitucional sí pudo ser más específica. En su sentencia sí pudo establecer un plazo, digamos, de 3 meses para que ya se encuentre designado, en este caso, el presidente. Sin embargo, no lo ha hecho. Lo que se inició hoy en día fue la fase de seguimiento y se convocó a diversos sujetos para que comparezcan a una audiencia el día 10 de enero. En la fase de seguimiento, la Corte Constitucional puede fortalecer y utilizar los mecanismos que considere necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia. Y entre las opciones que tiene puede ser justamente presionar, establecer plazos mucho más rápidos o incluso el establecimiento de sanciones siendo justamente una potestad de la Corte Constitucional que incluso podría llegar ante la verificación de que se está incumpliendo con esta sentencia con la destitución de los sujetos que integran el Consejo de Participación Ciudadana. Ese tema es interesante porque incluso el titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, decía que la Corte Constitucional debería destituir esta mayoría del CPCCS en vista de que ellos a través de un juicio político no pudieron lograrlo. ¿Qué debería tal vez establecer la Corte para que procedan con la destitución? El incumplimiento, cuando una autoridad justamente no cumple con las órdenes específicas de la Corte Constitucional de Justicia, podría procederse en este caso con la destitución. Ahora bien, aquí se arma un problema jurídico bastante interesante, justamente por lo que pasó con la Asamblea, que los vocales designados del Consejo de Participación Ciudadana ya fueron destituidos previamente y ya existe una acción de protección y hoy en día dentro de la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección que en caso de que la Corte Constitucional no declare con lugar y sería el efecto inmediato que la Asamblea tuvo razón y que por tal motivo los vocales fueron adecuadamente destituidos. Entonces estaríamos hablando de que ellos ya tendrían 2 procedimientos de destitución específicamente y habría que analizar si primero la Corte Constitucional podría hacer un análisis de este primer caso para establecer si realmente los vocales del Consejo de Participación Ciudadana están actuando con competencia o con la capacidad de poder establecer la designación de las autoridades de control. Oiga, abogado, si no va en orden la Corte Constitucional, entonces ellos también están actuando bajo una consigna, bajo una encomienda entonces del Ejecutivo, porque si no dilucida que estos funcionarios de la actual mayoría del CPCCS están legalmente en sus cargos, producto de una decisión de la justicia ecuatoriana, luego de haber sido destituidos por el primer poder del Estado. O sea, no es que han sido destituidos porque les dio la gana, no, fue a través de un juicio político que fueron destituidos, luego mediante una acción de protección fueron vueltos al cargo. ¿Por qué no cree usted que la Corte Constitucional va en orden? Porque si no han designado al titular del Consejo de la Judicatura, esa mayoría destituida, oiga, más bien revisar, ¿cómo así tú estás aún en el cargo si la Asamblea te destituyó y seguimos nosotros acá en medio de esta crisis institucional? Así es, Carlos, estoy de acuerdo, de hecho, considero que la Corte Constitucional, dentro de sus capacidades, sus facultades, puede establecer que determinado caso es más relevante que otro y en tal sentido darle una prioridad justamente incluso para mantener lo que implica la institucionalidad del país, que en la sentencia a la cual hice mención al principio, se mencionó que la prioridad, y por tal motivo se mantuvo el vocal Murillo en la presidencia, justamente fue para conservar la institucionalidad del país. En tal sentido, sí sería importante que estos problemas jurídicos que se pueden observar puedan ser resueltos por parte de la Corte Constitucional de una manera célere también, y en este caso establecer, los vocales se encuentran bien constituidos y con competencia para decidir, o en este caso todo lo que están haciendo podría incluso verse revestido por nulidad por cuanto sus actuaciones realmente fueron estando destituidos. Entonces se debe entender con lo que usted nos está diciendo que incluso la designación del Procurador General del Estado y el Superintendente de Bancos podría irse para atrás esos nombramientos, esas designaciones, que son las únicas que ha realizado la actual mayoría. Incluso sí, porque dentro de lo que implican los efectos de una decisión de las sentencias de Corte Constitucional, lo que se busca de alguna manera es establecer pues que las actuaciones de las autoridades hayan sido hechas conforme al marco de la ley. Y para el tal motivo tú tienes que estar debidamente posesionado, y entonces si se determina que en determinada fecha tú ya no
formabas parte, por así decirlo, del Consejo de Participación Ciudadana, y los efectos podrían ser retrotraerse, obviamente, al estado en el cual fuiste tú destituido, desde la fecha en la cual fuiste destituido, ¿qué pasará con todo lo que ocurrió después? Entonces, sí se arma un problema jurídico específicamente y un problema en el cual las autoridades designadas ciertamente se estarían en duda de su legitimidad por cuanto pudieron haber sido designadas por una autoridad que... Ahora, abogado, ¿la Corte Constitucional puede tal vez reversar o revertir lo que se ha dispuesto en el marco de una acción de protección o medida cautelar? Es decir, no, eso de allí no procede en el marco de esa acción de protección, eso no procede en el marco de esa medida cautelar, esto no es así, las cosas tienen que seguir su curso. La Corte Constitucional es el máximo organismo de interpretación constitucional del país y puede conocer lo tratado en acciones de protección mediante la acción extraordinaria de protección, tal y como se ha llevado pues en el caso que usted ya conoce de los jueces de la Concordia. Y puede revisar justamente estas actuaciones, y las decisiones que tome la Corte Constitucional son de efecto vinculante para todos los sujetos que integran incluso el país. Entonces, le hago una pregunta. El que fue designado, posesionado inicialmente como superintendente de bancos, Raúl González, tranquilamente podría ir ante la Corte Constitucional a decir, mire, mi nombre constó en una terna, yo resulté el elegido por el CPCCS para ser designado superintendente de bancos, luego dijeron que no, metieron a la justicia y a mí no me dejaron ingresar a la super de bancos para hacerme del cargo que había, para el que había sido designado, pese a la posesión de la Asamblea Nacional, y el Ejecutivo envió otra terna al CPCCS y con base a esa terna eligieron a otro superintendente. Ese recurso también puede tal vez seguir Raúl González, porque ahorita créanme que yo no sé a ciencia cierta quién es el superintendente de bancos. Yo no sé si Roberto Romero ya está en el despacho decidiendo cosas que a lo mejor de aquí a mañana pueden echárselas al traste, porque él fue posesionado por el CPCCS, cuando la posesión de toda autoridad es competencia de la Asamblea Nacional, no de ese organismo. Sí, bueno, el punto de la reparación que va a establecer en sus decisiones la Corte Constitucional ciertamente va a depender ya de la mayoría en este sentido, de los jueces que le integran. Y sí, puede ser justamente el efecto de dejar sin efecto todos estos nombramientos y hacer que los procesos incluso vuelvan a tomarse ya con miembros del Consejo de Participación Ciudadana debidamente posesionados conforme a los requisitos de la ley, o podría establecer lo que incluso hizo con el caso de Álvaro Román dentro de la sentencia 1219-22, mediante el cual dijo que existían situaciones jurídicas consolidadas. O sea, si bien Álvaro Román quizás debió ser designado, en este caso presidente, la Corte dijo, un momento, si nosotros hacemos esto, va a pasar el ejemplo que estoy diciendo ahorita que puede pasar, que puede ser que todas las autoridades designadas previamente ya no puedan seguir, porque ya no van a haber sido escogidas por una autoridad que realmente tenga la competencia para aquello. Entonces la Corte puede terminar diciendo, para intentar salvar de alguna manera esto, que existen situaciones jurídicas consolidadas y que por mantener y conservar la institucionalidad del país no lo voy a hacer. Esa decisión realmente va a depender de la Corte Constitucional, pero claro, al final del día todo va a depender de los efectos que vaya a determinar la Corte al momento de tomar una decisión. ¿Usted considera legal la destitución de los integrantes de esta mayoría del CPCCS por parte de la Asamblea Nacional? Bueno, ciertamente no voy a emitir un criterio muy directo, pero lo que sí puedo decir es lo siguiente, que un juez de la Concordia tome una decisión dentro de esta esfera específica, sí es algo que te pone a pensar específicamente en la legitimidad del Consejo actualmente. Lo que sí puedo manifestar es que, claro, la Corte Constitucional ha tenido una reacción ciertamente con el tema de la última terna. No ha establecido ningún pronunciamiento previo con las otras ternas y con lo que ha pasado previamente. El problema radica realmente hoy día cuando ya se está viendo directamente que no pudo existir un consenso entre los cuatro consejeros que hoy en día están participando. Lo que ya emitió, pues ya obligó a que la Corte pueda establecer ya directamente medidas, como una audiencia específicamente para saber qué es lo que está pasando. Entonces, claro, la Corte Constitucional ya está tomando medidas, por así decirlo, y seguramente este problema jurídico va a ser solucionado pronto,
porque ya se está viendo esa intención por parte del máximo organismo de interpretación constitucional. Ahora, abogado, los abogados hablan de que se sienta jurisprudencia cuando ya resuelve algo la justicia y puede ser tomado a futuro como referencia si es que se permite, o al menos la Corte Constitucional se olvida de ese pequeño detalle de que a través de un juez, una autoridad del CPCSS fue restituida luego de haber sido destituida por el primer poder del Estado de la Asamblea Nacional. De aquí a mañana la Asamblea puede destituir a través de un juicio político a cualquiera, y ese cualquiera puede recurrir a la justicia para ser reintegrado a su cargo, porque ya se ha sentado jurisprudencia. Eso más bien, ¿no cree usted que debería ser borrado de la historia del Ecuador? Porque si no, la capacidad de fiscalizar de la Asamblea Nacional, ¿dónde va a quedar? Es bastante interesante ese punto porque ya previamente la Corte Constitucional sí se ha mencionado respecto a temas parecidos. Sin embargo, la función judicial es una función autónoma y los jueces pueden al final del día tomar sus decisiones conforme ellos consideren pertinente a la luz, obviamente, de lo manifestado por las partes. Y esto tiene que ser obligatoriamente cumplido. Claro que si no obedece los parámetros que se establecen dentro, por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial, podrían justamente ser objeto de sanciones, incluso llegar a la destitución, las decisiones polémicas que puedan tomar los jueces, y ya correspondería en este caso justamente al Consejo de la Judicatura, los cuales están en estos momentos discutiendo este tema de los nombramientos, tomar la decisión, ok, voy a sancionarte o no voy a sancionarte. Entonces ahí se ve una especie de conflicto incluso justamente con este tipo de situaciones en las cuales se están designando las autoridades mismas del Consejo de la Judicatura. Oiga, el estado de la función judicial, concluyamos esta entrevista con esto, es responsabilidad del estado de las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura. El presidente Fausto Murillo, me parece que se llama, ha mencionado que no tienen plata para arreglarlas, que lamentablemente se construyeron infraestructuras judiciales sin haber presupuestado el mantenimiento de las mismas, cuando eso es responsabilidad del ente que él preside. Cuando un gobierno construye un hospital, una carretera, un colegio, una escuela, no está presupuestando, oiga, el mantenimiento de aquí a 10 años. Eso ya es responsabilidad de manera anual de las autoridades que estén en curso. Pero, ¿cómo se resuelve ese tema? Esa excusa que él metió de que las dependencias judiciales, al menos acá en Guayaquil, son un desastre porque no tienen recursos. ¿Usted le parece, usted se siente satisfecho con esa respuesta? Quedémonos así como la justicia está operando nomás. Carlos, ciertamente, bueno, aparte de abogado en libre ejercicio, también tengo el honor de ser director del Colegio de Abogados del Guayas, y junto al presidente Fabián Llanes nosotros sí hemos incluso convocado a ruedas de prensa, hecho comunicados y nos hemos quejado públicamente del estado en el cual nosotros encontramos a las instalaciones del Consejo, de las unidades judiciales que integran justamente el tema de la justicia. Hemos alzado la voz en ese sentido, ciertamente nos hemos quejado mucho, porque no es posible que los abogados trabajemos y también los servidores judiciales trabajen en situaciones en las cuales los baños están en pésimo estado, las salas de audiencias no tienen aire acondicionado, los pisos se encuentran sucios y definitivamente la atención tampoco estaría cumpliendo con las expectativas que se espera de una justicia efectiva, una justicia célere. Y por tal motivo, pues claro, eso termina incidiendo negativamente no solamente para nosotros, sino también para los clientes, quienes van a terminar viendo en sus resultados finales una justicia que se demora, que trabaja mal, y que las instalaciones y como tal se encuentran en un pésimo estado, lo cual es terrible. Entonces, es bastante lo que hay que hacer, bastante lo que hay que cambiar, bastantes puntos que realmente hay que solucionar, que no solamente se centran en la forma que son las unidades en el estado en el cual se encuentran, sino también en el fondo, que es la calidad también de las autoridades al momento de tomar las decisiones, para que realmente el Poder Judicial pueda ser un referente incluso en nuestro Estado ecuatoriano hoy en día, con sus sentencias y con el trabajo que realizan. Y creo que para el efecto y para empezar, y creo que con eso sí podemos terminar, lo primero que se necesita es que tengamos debidamente constituidas a las autoridades que en estos casos van a tener que resolver estos problemas a los cuales estamos haciendo mención. Esperemos que la Corte Constitucional también se pronuncie acerca de esta feria
este baratillo de ofertas de que saco de la manga una medida cautelar contigo, una acción de protección contigo, porque se está sentando jurisprudencia que, mire, tal vez está trastocando funciones de el primer poder del Estado, como es la Asamblea Nacional. La gente no se está dando cuenta de eso, y eso va a ser un problema de fondo, porque aquí cualquier destituido va a recurrir a cualquier juez una acción de protección. No, aquí está la justicia, me puso nuevamente en el cargo. ¿Y cómo queda la Asamblea Nacional? Pintada. Gracias, abogado, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Carlos. Tenga buen día. Gracias. 7:46.